Continuando con nuestro estudio, nos toca abordar estrategias en el análisis de datos. Toda la información obtenida y registrada a través de las distintas técnicas se transcribe a un procesador de textos, lo cual permite posteriormente realizar el análisis de los datos, a veces con ayuda de algún recurso informático. Ruiz Olabuenaga, 1999, lo define como una metodología que utiliza varios procedimientos para efectuar inferencias válidas de un texto que debe entenderse y tratarse como un escenario de observación o como el interlocutor de una entrevista, del cual se extrae información para someterla a un análisis e interpretación posterior. El proceso de análisis se puede entender como el flujo y conexión interactiva de tres tipos de operaciones básicas: la reducción de la información, la exposición de los datos y la extracción o verificación de conclusiones. ¿Qué implica la reducción de información? Implica seleccionar, focalizar y abstraer los datos que se consideran brutos en unidades de significado que se denominan categorías de contenido, de acuerdo con criterios temáticos determinados. Esta idea resume el procedimiento fundamental del análisis de datos cualitativos, que consiste en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones recogidas como datos de base o de campo. Las operaciones más representativas que integran esta actividad se denomina categorización, entendida como la división y simplificación del contenido a unidades o categorías de acuerdo con criterios temáticos. Y codificación es la operación concreta por la cual se asigna a cada unidad de contenido el código propio de la categoría donde se incluye. En esta fase se segmenta el conjunto inicial de datos a partir de categorías descriptivas que permiten una reagrupación de los datos para identificar patrones, regularidades, principios, pero también inconsistencias, incoherencias y discontinuidades. Inicialmente, esta categorización será predominantemente de tipo descriptivo, para luego evolucionar a una de carácter más teórico y abstracto. Este proceso puede realizarse a través de una lógica inductiva, sumergiéndose literalmente en un documento o situación para identificar los temas o las dimensiones más relevantes. Generalmente esta lógica inductiva se da en investigaciones exploratorias que analiza a profundidad un problema. Una lógica deductiva, recurriendo a una teoría e intentando verificar supuestos a priori y proposiciones universales, ajustando los datos a sus elementos centrales. Es decir, aquí ya sería de un carácter más abarcativo. Una combinación de ambas. Al principio, la codificación inductiva o codificación abierta, tal y como lo denomina Strauss 1987, es inevitable para efectuar una primera sistematización de los datos. Posteriormente, el proceso se puede ir orientando hacia un análisis de la información de acuerdo con una codificación más teórica, centrada en las cuestiones pertinentes a lo que se pretende saber. Otro aspecto importante es la exposición de los datos. Es la fase del proceso en donde toda la información se organiza
y se sintetiza en gráficas y matrices descriptivas y explicativas. Los procedimientos de gráficas, como son diagramas de flujo, mapas conceptuales, perfiles de desarrollo temporal, entre otros, y las matrices, cuadros de doble entrada, en cuyas casillas se sintetiza información verbal, de acuerdo con los aspectos especificados por filas y columnas. Son las técnicas propias de esta fase de análisis. Su principal valor es que permite memorizar los vínculos entre los datos como condición necesaria para la posterior interpretación de los mismos. Su finalidad es ayudar a ver al analista qué va con qué o qué se relaciona con qué. Finalmente, la extracción de conclusiones responde a una actividad que se inicia en la recogida de datos, ya que la actividad del investigador no se limita únicamente a registrar la información obtenida, sino que comporta una reflexión permanente sobre el proceso y contenido de los datos. Es decir, el dato que proporciona una información es muy importante. Inicialmente, estas conclusiones son abiertas y vagas. A lo largo del proceso de reducción y exposición de los datos, estas conclusiones se van desarrollando hasta permitir identificar regularidades, patrones, explicaciones, así como la elaboración de determinadas generalizaciones, tipologías y modelos. Cuando ustedes observan un grupo de datos, siempre les va a llamar la atención los más altos y los más bajos. Y también en el caso de la escala de Likert, van a encontrar un punto neutral. ¿Qué es la triangulación de métodos de recolección de los datos? Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa, se posee una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. El hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección se le denomina triangulación de datos.